Quiero darte la bienvenida nuevamente a este espacio, Creciendo en la Palabra. Te saludamos desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Un saludo hasta donde estás. Te damos muchas gracias porque nos acompañas, nos has acompañado a lo largo de este trimestre. Estamos ya finalizando este trimestre. Hemos estado estudiando el libro del Éxodo, hemos sacado lecciones importantísimas respecto a la manera como Dios nos enseña su plan de salvación y desea estar en medio de nosotros. El título para esta lección número 13 es El Tabernáculo y la hemos dividido en tres temas específicos. La presencia de Dios, el primero; el segundo, la gloria de Dios; y el tercero, la encarnación de Dios. Estudiaremos ya prácticamente los últimos capítulos de este hermoso libro de Éxodo y sacaremos lecciones muy importantes para nuestra experiencia espiritual. Y bueno, para ello, para que estudiemos, para que compartamos ideas respecto a esta lección, están con nosotros en esta ocasión. Quiero saludar en primer lugar al Pastor Job Alcázar. Bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. Qué alegría podernos encontrar en esta ocasión y juntos participar de esta última lección que creo que va a ser gran bendición y poder comprender con mucho énfasis el actuar de Dios en el libro de Éxodo. Un gusto saludar a los hermanos de todo el país, desde el norte hasta el sur, y que Dios nos siga bendicionando donde quiera que estemos. Gracias, Pastor. Y también, Pastor Juan José, gracias por acompañarnos. Gracias, Pastor, por la invitación. Y bueno, sí, como dijo el Pastor Job, en la recta final, la última lección de nuestra escuela sabática de este trimestre, después de estudiar el libro de Éxodo todo este trimestre, ¿no? Y bueno, esperamos que esta lección sea de bendición y también pues mandamos ese saludo a todos los hermanos que nos siguen a través de esta programación, pero a la República Mexicana, ¿verdad? Todos los hermanos de la República Mexicana y a los hermanos de la Unión Mexicana Central, ¿verdad? De los 5 campos que componen nuestro campo Unión Mexicana Central, les mandamos un saludo y gracias por habernos seguido durante este trimestre. Gracias, Pastor. Y bueno, también tengo que saludar a los maestros de escuela sabática. Gracias porque estás con nosotros, nos acompañas. Agradecemos también los comentarios que por allí pones en la caja de comentarios de nuestro canal. Y por supuesto agradecemos que compartan también este contenido con otras personas en sus redes sociales. Es un contenido pensado justamente para hacer un resumen de la lección de escuela sabática. Así que un saludo para todos los maestros de escuela sabática, un saludo para los hermanos y las hermanas de la Asociación Metropolitana también. Y quiero invitarte para que tomes un momento y escribas allí, detente y escribes allí en la caja de comentarios desde dónde nos estás siguiendo, desde dónde nos acompañas en este estudio semanal. Y bueno, vamos a orar para comenzar a estudiar estos últimos capítulos del libro del Éxodo. Acompáñame, oremos juntos. Esta ocasión, bendito Dios, queremos agradecerte porque tenemos nuevamente la oportunidad de tomar estos minutos para estudiar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que el poder de tu palabra se manifieste en nosotros y que podamos tomar lecciones espirituales valiosas para nuestra vida. Como siempre, Señor, oramos por nuestros hermanos y amigos que nos acompañan cotidianamente siguiendo esta transmisión, siguiendo este contenido. Bendíceles, bendice sus hogares y sobre todo, Señor, que el contenido de este estudio pueda fortalecer sus vidas, pueda ser una herramienta de bendición para ellos y también para su labor a quienes son maestros de escuela sabática. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, entonces estamos listos. En unos minutos regresamos para comenzar con el estudio de esta lección. Bueno, te agradezco por continuar con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. Estamos estudiando la última
lección de este trimestre y vamos con el primer tema que le hemos titulado La presencia de Dios. Bueno, estamos estudiando a partir del capítulo 35 del libro del Éxodo. Y en el capítulo 35, los primeros versículos, hay un recordatorio nuevamente porque se repite en varias ocasiones en el libro del Éxodo. Y este recordatorio está allí en el versículo 2 de Éxodo 35. 6 días se trabajará, pero el día séptimo os será santo, día de descanso para Jehová. Hay un recordatorio nuevamente de la santidad del séptimo día, es decir, del sábado. Fíjate que podemos ver cómo a veces hay personas que argumentan contra la vigencia del sábado como día de reposo. Por ejemplo, ellos dicen que el sábado fue dado únicamente para los judíos. Pero bueno, podemos regresar hasta Génesis, el capítulo 2, los versículos 1 al 3, en el que ahí es donde inicia el sábado y no hay ningún judío allí. Evidentemente el sábado fue hecho para todos los seres humanos. Pero también algunos todavía dicen y argumentan erróneamente que el sábado aparece apenas en el Sinaí, en el capítulo 20 de Éxodo, cuando ya hemos leído y hemos estudiado ya con anterioridad que la primera mención del sábado ocurre en Éxodo capítulo 16, versículo 23, en el contexto de el maná, de la provisión que Dios hizo del maná. Es decir, cuando el pueblo de Israel llega al Sinaí para recibir los 10 mandamientos, el pueblo de Israel ya está guardando el sábado. Ahora, el sábado aquí tiene un elemento interesante porque está relacionado ahora con el santuario y está relacionado con el santuario en la manera como Dios, como la presencia de Dios se manifiesta en medio del pueblo de Israel. Entonces, ¿de qué manera podemos relacionar estos dos elementos, el santuario y el sábado, con la presencia de Dios en medio del pueblo? Es muy interesante ver esta escena donde Dios está indicando al pueblo de Israel de que deben construir un templo, un santuario, y lo que implica la organización, todo lo que implica traer las ofrendas para construirlo, todo eso que ya hemos visto y leído muy claramente, pero me llama la atención que antes de que eso suceda, o de que empiezan a construir el templo, Dios les llama para decirles, sí van a construir, pero quiero que primero entiendan y comprendan y que reafirmen la importancia del sábado. Un recordatorio otra vez. Así es, otra vez, como diciendo, van a construir, van a hacer todo ese santuario, pero recuerden lo que implica el sábado. Es decir, quiero comprender que también a lo mejor para reafirmar, además, como algo básico de que no iban a trabajar el sábado en el santuario, pero principalmente por la conexión que hay, el significado similar que hay con el santuario del sábado, que tiene que ver con un día de restauración, el encontrarse con Dios o el estar con Dios cercano, o Dios con nosotros cercanos a nosotros. Como el ser consciente de la presencia exactamente, de Dios. Que está presente Dios con ellos a través del santuario y también en el sábado. Y eso es muy interesante poder comprenderlo también. Y yo creo que otra de las lecciones que podemos aprender en esta parte de lo que se está mencionando, es cierto que el pueblo tenía que tener ese recordatorio. Pero también es cierto que el pueblo tenía que entender que aun cuando estaba participando en la obra del santuario y en la construcción de la misma, no por ello daba derecho a que podían trabajarlo el sábado. O sea, no dar pues excusa, ¿no? Como son cosas sagradas, como son cosas santas, como a veces dice hoy día el hombre, ¿no? ¿Qué tiene de malo? O sea, no es si tiene de malo bueno o malo, no, sino simple y sencillamente es el hecho de un principio que el pueblo no debía pasar por alto, ¿no? No debía pasar por alto. O sea, que aunque estuvieran ocupados en esta empresa sagrada o en esta obra sagrada, ¿verdad? Que el trabajar el sábado no fuera la excusa. O sea, no me digas que por estar construyendo, vamos a llamarlo así, el altar o construyendo la mesa, lo quieras hacer en este día, no lo quiero hacer en este día para decir es que pues se puede hacer, no es así. Por eso digo, yo creo que es otra forma de hacer ver, o nos hace ver la lección que debemos de entender. Bueno, el sábado era el sábado, es un día especial. Exactamente. ¿Sí? Y como lo acabas de mencionar, es para adoración sí, pero no porque sean cosas santas, lo vas a usar
para ir en contra del mismo principio. Exactamente. Y no solamente significa que el sábado como tal es un día de descanso semanal como tal, sino también pensar que el sábado es una proclamación semanal de todo lo que implica el Evangelio. Y ahí encontramos en la lección algunos elementos, ¿no? ¿Qué es la proclamación del Evangelio? Que Dios es el Creador, que el Mesías vendrá, que Jesús vendrá. O sea, son elementos bien importantes, que Dios establecerá su reino. Es decir, estos elementos están aquí mencionados, nos indican claramente que es el recordatorio de lo que implica el guardar el sábado. Claro, porque es parte de la salvación, o sea, es cierto, sabemos que el sábado, porque en el trimestre se ha visto, el sábado no te salva, claro, el sábado no salva a ningún ser humano, pero con todo eso es el recordatorio de lo que Dios ya hizo. De lo que para proclamar quién es nuestro Creador, nuestro Redentor, ¿no? Nuestro Salvador, quién es Él para nosotros, ¿no? Y en esa dirección, pues debemos de entender que es un día para estar en comunión con Dios, que es un día en el cual tenemos que obedecer a Dios y a sus principios, ¿no? O sea, siempre he dicho que el sábado es un día de deleite, de delicia. Es un día para disfrutar. Claro, exacto. Es un día para estar en comunión con Dios. Cerca de Dios, porque Él viene. O cerca de Dios. Él preparó ese día para que estemos cerca de Él. Exactamente. Como el santuario fue también para el pueblo. Exactamente. Ahora, si seguimos con el relato de Éxodo 35 a partir del versículo 4, entonces viene, después de este elemento, ¿no?, introductorio del sábado, luego viene entonces la indicación de Dios a través de Moisés al pueblo. Bueno, vamos a construir el tabernáculo, vamos a construir el santuario. Ahora Dios solicita a la nación que traigan toda clase de donaciones, de ofrendas generosas, porque de esas ofrendas entonces se va a construir el santuario. Y bueno, me parece que aquí también hay varias lecciones que podemos tomar en relación a la aplicación a nuestra vida actual. Definitivamente la presencia del Espíritu Santo es fundamental en este momento de la historia de Israel, porque quien da los dones es el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Quien capacita, quien da todas las condiciones para que pudiesen hacer la labor del santuario es el Espíritu Santo. Y ahí encontramos los personajes que están mencionados, ¿no?, en este pensamiento, Bezalel y Aholiab y otros trabajadores más, ¿no?, que seguramente Dios eligió, Dios los capacitó. Claro. Ahí menciona la lección, ¿no?, que inclusive les dio los dones de creatividad para poder realizar todo ello de manera impresionante. Y el elemento que mencionas, pastor, el hecho de que también convocan para que traigan ofrenda, y la ofrenda es tanta que solicitan que no traigan más. Es un factor también de servicio, de la actitud de reconocimiento a Dios también. Y yo creo que el espíritu con que lo daban, ¿no? O sea, el dictamen o lo que mencionó Moisés en ese momento, yo me imagino ese momento, está el pueblo ahí y Moisés ya les dijo que van a hacer el santuario, y a lo mejor algunos se preguntaban, quiero pensar, ¿verdad? No sabemos, que se preguntaban, y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer o cómo va a suceder, no? Y de pronto Moisés les dice, todos los que quieran, me imagino yo, ¿no?, que ha dicho Moisés, todos los que quieran participar en la construcción del santuario y tengan una ofrenda para dar, tráigala, ¿no? Y entonces la gente comenzó a llevar, ¿no? La gente comenzó a llevar, y no era la cantidad, sino el espíritu con que la gente llevaba a la ofrenda. A tal grado, como tú lo mencionaste hace un momento, a tal grado que llegó un momento que Moisés dijo, ya no traigan más. O sea, la gente estaba dispuesta a desprenderse de lo que tenía para la construcción del santuario. Y recordando que eso que estaban dando fue lo que recibieron de los egipcios cuando salieron de Egipto. Eso también es un asunto interesante, ¿no? Claro, también muy interesante. Ofrendaron también de ello. Exactamente. O sea, justamente esa es una conexión interesante, ¿no? Porque los egipcios los apresuraron a salir, les dieron sus tesoros y yo creo que ni sabían para qué tanto, pero lo recibieron. Ahora encuentran la razón, pero también tienen el espíritu de motivación de decir, agradecemos a Dios y entregamos a Dios esos dones. Y no solamente Dios capacitó a estos hombres para construir el santuario, sino que yo creo que también Dios tocó el corazón del pueblo y los capacitó para que tuvieran la disposición
de entregar. Y yo creo que en ese Exactamente. sentido, Dios también te toca a ti y me toca a mí. Nos toca para que en su trabajo, en su servicio que realicemos, en las ofrendas que demos, pues tengamos esa misma visión. Que lo demos con la disposición de dar. No, Claro. no es la cantidad, sino el espíritu con que lo damos, ¿no? Y no solamente el recurso, el tiempo, los talentos. Exacto, o sea, exacto. El darle a Dios, ¿para qué? Mejor. Para la edificación Claro. de su Exactamente. iglesia. Ellos dieron para la edificación del santuario terrenal, vamos a llamarlo de esa manera. Nosotros damos el tiempo, los recursos, lo damos para la edificación de la iglesia y para nuestro crecimiento espiritual también. Claro, O sea, claro. ellos se beneficiaron porque dijeron, tenemos un santuario. Nosotros nos beneficiamos porque tenemos un Dios a quien adorar. Exactamente. Y bueno, creo que eso tiene que ver con un reconocimiento de Dios en nuestra vida, ¿no? Cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestro favor, cuando reconocemos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, las bendiciones que recibimos de parte de Dios, pues evidentemente no hay una pregunta en el corazón, bueno, ¿cómo puedo agradecerle a Dios? Hay muchas maneras, ellos encontraron esa forma y seguramente nosotros también podemos, a través de todo lo que ocurre en nuestra vida, entregar lo mejor de nosotros a Dios, reconociendo que Dios está presente en nuestra vida y que todo lo bueno que nos ocurre es gracias a su amor y a su bondad, ¿no? Bueno, esta primera parte ya la hemos concluido aquí, pero aún queda mucho por decir en esta lección, así que te invitamos a que permanezcas con nosotros. En un momento regresamos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Bueno, estamos de regreso en Creciendo en la Palabra. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que puedes compartir este contenido en tus redes sociales, con tus amigos, con las personas que conocen, para que sigan aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Bueno, nos quedamos entonces en el capítulo 36 de Éxodo, a partir del versículo 8. Entonces fue tan abundante la ofrenda que trajeron que tuvieron que detener y decirle al pueblo, ya no traigan más, hubo suficiente. Ahora que había suficiente, entonces es dada la indicación que se comience a construir. Si tú lees con cuidado, si leemos con cuidado, pastores, esa última parte del versículo del capítulo 36, el capítulo 37, 38, 39, nos damos cuenta de lo increíblemente minuciosas que fueron las instrucciones divinas. Fueron muy exactas las medidas, la clase de maderas, la clase de metales, los muebles, a dónde debían ir. Todo Dios dio instrucciones tan específicas. La pregunta que surgiría aquí al leer todos estos detalles es, ¿por qué Dios fue tan explícito, tan específico al dar estas instrucciones? Yo creo que Dios no dejó al azar ningún aspecto en la construcción del santuario. Cada parte tenía un profundo significado. O sea, hablando de los muebles, ¿no? O sea, hoy lo sabemos, ¿no? Pero Dios no dejó nada al azar, ¿no? Tenía un profundo significado simbólico. Entonces, tenían que hacerlo exacto. Moisés tuvo que hacerlo, y a la verdad Moisés, porque era el que estaba dirigiendo, Moisés tenía que hacerlo así como Dios se lo había mostrado
lo que tenía en el cielo, ¿no? El santuario, de lo que nos habla el libro de Hebreos, ¿no, pastor? Sí, definitivamente lo que se busca aquí es, volvemos al punto de cómo Dios tiene tanto interés por nosotros, la humanidad, en el pueblo de Israel en aquel tiempo y también hoy en día para nosotros, de darnos enseñanza, en el caso del pueblo de Israel, que aún no estaba Cristo venido ya aquí a la tierra, tenían que enseñarles lo que Jesús iba a hacer por ellos y por la humanidad, ¿verdad? A través del santuario, porque cada uno de los utensilios, cada uno de los objetos que están ahí y los servicios que se realizaban en el tabernáculo tenían una explicación o una enseñanza del plan de redención para ustedes y para mí. Tiene que ver con, o sea, se habla del servicio diario y el servicio anual, ¿no? O sea, el pueblo entendía el servicio diario, había que llevar el sacrificio todos los días para el perdón de sus pecados y la persona salía perdonada tranquilamente, pero el santuario quedaba contaminado de una manera simbólica, ¿no es cierto? Y entonces cuando se hacía el servicio anual era para limpiar el santuario prácticamente, ¿no? ¿Sí? Pero todo tenía que ver con la salvación del ser humano, ¿no? Inclusive también la lección nos sugiere que esto tenía que ver con el pensamiento de Dios de cómo aborrece el pecado y cómo Dios trata el asunto también del pecado. También cómo salva a las personas que decidimos arrepentirnos delante de Él en ese pensamiento, el destino de los malvados y también el resultado final de los redimidos y que tienen la certeza en Jesús. Es decir, al final es el plan de redención reflejado en un santuario para que el pueblo de Israel entendiera cada elemento y así decidieran estar cerca de Dios. Eso es muy interesante. Claro, y tanto el santuario como los servicios diarios y anual tenían, ¿cómo explicarlo? Vamos, eran importantes o tenían que ser importantes en la mente de los presentes, Dios, ¿no? De los hijos de Dios, como debe de ser hoy día. Es cierto que nosotros nos sacrificamos hoy día con Dios, pero hablamos de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, de ir y pedir perdón, ¿no es cierto? Para que nuestros pecados sean perdonados, ¿no? Y en ese sentido, como dijimos, pues Dios es un Dios de orden, ¿no? Y Dios cuida los detalles. Porque en el santuario, como dijimos, se hizo tal como Dios dijo. Si eran 50 brasas, eran 50 brasas. Si eran 4 columnas, eran 4 columnas. Si eran 5 allá, eran 5 allá. O sea, no era más ni menos. Era lo que Dios había dicho, ¿no? Exactamente. Y cuando decimos que Dios cuida los detalles, bueno, Él se interesa en cada aspecto de nuestra vida espiritual de manera personal, ¿no? Exactamente. Él cuida que nuestra vida espiritual vaya en esa dirección. Así como tengo aquí lo siguiente, ¿no? Cada parte del santuario apunta a Cristo. Y no debiéramos de olvidar hoy día que Jesús es el centro del culto y de la salvación del ser humano. Bueno, importantísimo ese último punto que menciona el pastor Juan José. Cada elemento del santuario, cada ofrenda, cada ritual, cada asunto que ocurría en el santuario apuntaba precisamente a Cristo. Ahora, ellos allá miraban al futuro, pero ahora nosotros miramos al pasado, ¿no? Ahora nosotros miramos atrás y vemos a Cristo en la cruz. ¿Cuál es el interés de Dios a través del santuario? Que cada ser humano entendiera el plan de salvación. ¿Y cuál es el interés de Dios para nosotros hoy? Que también nosotros hoy conozcamos el plan de salvación, que hoy podamos tener la seguridad de que podemos acudir a Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados y tener esperanza de vida eterna. Ahora, el capítulo 40 de Éxodo es muy interesante, pastores, porque el capítulo 40 de Éxodo es el último capítulo ya del libro, estamos terminando ya el libro del Éxodo, y allí entonces, cuando finalmente queda completamente terminado el santuario, cuando se terminan los muebles, entonces llegó el momento de la dedicación del tabernáculo, un acontecimiento impresionante, importante para el pueblo Israel. Ahora el santuario está terminado, los muebles están terminados, es momento de hacer la inauguración del servicio, la dedicación del santuario y también del sacerdocio. Pareciera ser que el punto culminante de esto que estamos diciendo, ya ha terminado el santuario, la construcción del santuario, y lo encontramos en Éxodo 40:34, cuando dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová
llenó el tabernáculo. Es decir, es como el punto culminante del plan de Dios para con el pueblo de Israel. Que Él se manifestara, que Él estuviera presente, que Él estuviera en medio de ellos, ¿no? En ese pensamiento, ¿no? Dios con nosotros, el término de Manuel también se aplica aquí. La presencia divina en esa nube, ¿no? La presencia divina estaba ahí en el pueblo y estaba en su santuario, ¿no? Exacto. Porque, como dice el pastor Job, se llenó el templo, estaba ahí. Dios, cuando Dios le dice a Moisés, hazme un santuario, porque quiero habitar con ustedes. Exacto. Esas palabras que le mencionó, ahora se estaban cumpliendo. O sea, después de construir el santuario, claro, la presencia de Dios estaba en el lugar indicado, ¿no? ¿Qué implicaría el pensar o el tener claro en nuestra mente que Dios está presente en nuestras vidas? Esto nos da certeza, nos da dirección, nos da guía. Y yo creo que el pueblo de Israel, bajo las circunstancias que estaban viviendo, tenían que tener claro que Dios estaba con ellos. Y creo que la nube que está aquí mencionada en el libro de Éxodo capítulo 40 precisamente refiere a eso, que la presencia de Dios implicaba que Él estaba guiándolos, que Él los estaba conduciendo. Que los había dirigido paso por paso, ¿no? Claro. Yo me imagino, ¿no? Cuando leemos el Pentateuco, encontramos la manera como estaba organizado el pueblo, ¿no? En el centro estaba el tabernáculo y en cada uno de los lados estaban organizados por tribus, por familias. Ahora, yo me imagino, después de esto, porque esto ocurrió, la construcción del santuario y luego la dedicación, y es a partir de ahí que la nube se pone sobre el santuario, aunque la nube ya había estado presente. La nube ya está cuando cruzan el Mar Rojo, la nube está ya presente, la columna de fuego, pero ahora esa nube, esa columna de fuego se pone sobre el santuario. Ahora, y no solamente es la presencia de Dios, porque dice el versículo 34 que la gloria de Jehová, entonces imagino que era un asunto impresionante. Pensando en la manera como está organizado la nación alrededor del santuario, yo me imagino a un israelita en un día común y corriente, abriendo su carpa, saliendo de su carpa, caminando entre las carpas, mirando al cielo y viendo tremenda nube allí, ¿no? O si era de noche, viendo la columna de fuego ahí. O sea, impresionante. Ningún israelita podía decir, ¿y dónde está Dios? Ningún israelita podía decir, Dios no está con nosotros. Pues nomás bastaba con mirar arriba y ahí estaba la presencia de Dios. Tan seguro como eso es la presencia de Dios para nosotros el día de hoy. Hoy no miramos la nube. Exactamente. Físicamente. No miramos la columna de fuego físicamente. Pero sabemos que Dios está presente. Esa es la seguridad. Exactamente. O sea, la presencia es constante. O sea, Dios está con sus hijos. Dios está con el pueblo. No abandona a su pueblo. Exactamente. Dios está con usted y conmigo. Amén. Interesante ver que como para ellos era necesario esa nube para tener certeza, ahora ustedes y yo pues no requerimos la nube porque Cristo ya murió por nosotros. Exactamente. Y ya resucitó y entonces ahí está la garantía o la certeza que podemos tener ahora a través de Jesús, ¿no? Tenemos esa seguridad. Bueno, yo quisiera preguntarte entonces, ¿de qué maneras tú podrías experimentar la certeza de la presencia de Dios en tu vida? ¿Por qué no tomas un momento y compartes con nosotros? Escribe allí en la caja de comentarios de qué manera nosotros hoy podemos experimentar la certeza de la presencia de Dios en nuestra vida. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta lección. Acompáñanos, en unos minutos regresamos. Bueno, llegamos a la última parte de esta hermosa lección. Gracias porque has permanecido con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra.
un espacio en el que estudiamos la palabra de Dios, estudiamos la lección de escuela sabática y ahora estamos en la última parte de la última lección de este tercer trimestre, el libro del Éxodo. Y la hemos titulado La encarnación de Dios. Bueno, hablando de encarnación de Dios, ya nos quedamos en Éxodo capítulo 40, ahí ya cerramos ese tema con la manifestación de la gloria de Dios sobre el santuario y así termina, de esa manera tan gloriosa termina el libro del Éxodo. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, en el que se revela ahora la encarnación de Jesús. Y entonces, ¿por qué no comparamos, o de qué manera mejor, para hacerlo como formulario, como pregunta, cómo podemos comparar la encarnación de Jesús con el santuario en el Antiguo Testamento? Yo creo que aquí prácticamente estamos viendo la manifestación más profunda, hermosa, sublime, gloriosa de Dios al manifestarse, al venir aquí y tomar, o hacerse, perdón, como uno de nosotros. Y prácticamente Jesús es el tabernáculo viviente, es el cumplimiento de todo lo que está registrado en el santuario y todos sus detalles que ya hemos dicho que implican, porque al final en Jesús, que es el tabernáculo viviente, es donde podemos encontrar ese término de que Jesús habitó entre nosotros. La misma palabra griega que está ahí en San Juan 1.14 es eskenocen, que literalmente significa puso su tabernáculo entre nosotros. O su tienda, ¿no? Ajá, o sí, su sí. tienda. Claro, o sea, Jesús levantó su tienda entre nosotros, ¿no? Entonces, y así Dios habló a Israel en el tabernáculo, de la misma manera, ¿no? O sea, el santuario era el lugar donde Dios habitaba, ¿no? Era donde el pecado era expiado, cuando mencionamos ¿cómo mencionamos hace un momento? El servicio anual. El servicio anual, gracias. Y el servicio diario, ¿no? O sea, sí. El pecado era expiado y el pueblo se reconciliaba con Dios cuando sucedía de esa manera, ¿no? Y hablando de la encarnación de Cristo en ese sentido, Dios habita personalmente con los seres humanos. O Dios habita en el corazón de los humanos. Y Jesús se convierte en ese cordero. O sea, cuando era sacrificado, Jesús se convierte en el cordero y Él es el mismo mediador del nuevo pacto para los seres humanos. Dios habita entre nosotros. Vimos esa gloria, ¿no? Vimos esa gloria en Éxodo. Ellos la miraron. Pero nosotros hoy decimos, Dios habita entre nosotros. La gloria de Dios, dicho de esa manera, ¿no? O sea, nuestra vida es tocada por Dios. Exactamente. Sí, bien interesante, puedes confirmar que, insisto en la idea de que Jesús es el mismo tabernáculo viviente, ¿no? En ese sentido, porque no solamente es una parte de un servicio, sino es todo lo que está representado en el Nuevo Testamento como el santuario, se cumple en Jesús. Sí, claro. Y eso es lo impresionante de reconocer que Él mismo ahora viene en lugar del tabernáculo que hay que hacer. Exactamente. El santuario que hay que hacer, ahora Él mismo viene para estar entre nosotros y que podamos entender el majestuoso amor que tiene Dios por nosotros. Allí es donde el tipo se encuentra con el antitipo, la sombra se encuentra con la realidad, ¿no? Todo lo que era simbólico en el Antiguo Testamento, ahora todo se vierte como una realidad en la persona de Jesucristo encarnado, caminando entre nosotros, compartiendo nuestra propia humanidad, Dios entre nosotros, Emmanuel. Es impresionante pensar en eso. La manifestación más grande del amor de nuestro Padre Celestial la encontramos en la persona de Jesucristo, caminando entre nosotros y finalmente muriendo en una cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Claro, Él es el mediador. Exactamente. Es nuestro mediador, ¿no? O sea, no hay más. O sea, Jesús es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y los hombres, ¿no? Y nosotros. O sea, lo que leíamos en Juan 1.14, que mencionó el pastor al principio. Aquel, ¿no? Verbo, ¿no? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito. Bueno, y ahora podemos ir más allá al último libro
de la Biblia, al libro Apocalipsis, y encontrar otro cuadro más que nos llena de esperanza, porque estamos hablando del Verbo que se encarnó, que miramos hacia atrás. Ahora miremos hacia el futuro. Miremos ahora cómo el Apocalipsis también nos habla nuevamente de esa presencia real con nosotros, pero ya no en esta tierra como la conocemos. Es la promesa final, es como el punto culminante de todo lo que estamos mencionando, que inicia desde el Antiguo Testamento con Jesús mismo. Ahora Apocalipsis 21:3 dice, ¿verdad? Nos asegura que en la Nueva Jerusalén, aquí dice, el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Así que eso en realidad nos confirma esa gloriosa promesa que tenemos en el cielo cuando Jesús esté con nosotros y con nosotros Él. Claro, en la eternidad, ¿no? Con Él. Dios ya no estará en una tienda, como lo vimos. O sea, ya no estará en un templo, ni a través de símbolos, sino su presencia directa y eterna con el ser humano. O sea, ya será diferente ese momento, el cielo nuevo, la tierra nueva. Dios va a restaurar este mundo a su perfección original. Hermanos, creo que es maravilloso pensar en eso. Creo que es maravilloso, tal vez a veces, mientras caminamos en este mundo, nos tropezamos, nos encontramos con dificultades, enfrentamos desafíos y a veces sentimos que perdemos la fe, pero cuando miramos este cuadro, cuando vemos esa presencia real o miramos ese futuro como una realidad, aquel día cuando nos encontraremos con nuestro Salvador, cuando estaremos con Él, entonces podremos decir que vale la pena levantarnos, vale la pena esforzarnos, vale la pena continuar, vale la pena avanzar por fe, sabiendo que muy pronto estaremos en la presencia de nuestro Dios. Y bueno, por supuesto también recordar las palabras del mismo Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras estamos en este mundo, mientras peregrinamos en este desierto, camino a la Canaán celestial, Jesús estará presente con nosotros y podemos caminar con esperanza. Pastores, pues estamos llegando al final de esta lección y también al final de este trimestre, un trimestre hermoso, estudiando, comprendiendo más este hermoso libro de Éxodo. ¿Por qué no toman un par de minutos para compartir con nuestros hermanos algunas palabras a manera de conclusión? Creo que haciendo una conclusión de todo el trimestre, donde vimos en este libro tan interesante del Éxodo y vimos cómo Dios estuvo manifestándose en el pueblo de Israel en todo momento, desde su salida de Egipto, en el mismo Egipto, ¿verdad? Cuando estaban ahí, todo lo que ya estudiamos en todas las lecciones anteriores, podríamos confirmar que Dios ha estado con nosotros y así como estuvo con Israel, está también hoy en día con nosotros. Así como en la historia encontramos desde el Edén que Dios caminaba con el hombre, el tabernáculo, el santuario en el Antiguo Testamento, que Dios moró entre su pueblo, la encarnación de Jesús, que Dios mismo se hizo uno de nosotros, y en la Nueva Jerusalén, o sea, toda la historia de la humanidad encierra que Dios está con nosotros. ¿De qué hemos de temer? ¿Qué nos preocupará? Creo que lo que tenemos que enfatizar de manera personal en la clase es la importancia de tener comunión con el Señor para permanecer en su gracia y en su verdad. Dios nos ayude a poder hacerlo. Amén. Gracias, Pastor Job. Pastor Juan José, por favor. Bueno, yo quiero leer aquí lo que tengo. El tabernáculo de Dios, o sea, la creación de los hombres. Bueno, nosotros sabemos del tabernáculo, pero cuando llegue ese momento final, de acuerdo a Apocalipsis, ya no habrá separación entre Dios y su pueblo. Estaremos con Jesús. Ellos hacían sacrificios en el santuario. Hoy tú y yo buscamos a Dios en oración, pedimos perdón y confiamos en que Dios nos perdone. Pero llegará el momento en que ya no habrá separación entre Dios y su pueblo, porque el deseo de Dios, como fue en el Edén, va a ser al final del tiempo y quiere que se cumpla, porque Dios quiere vivir con su pueblo, así como habitó con su pueblo en el Éxodo, así como vino para habitar con su pueblo, Dios vendrá para habitar con su pueblo. Dios permita que nosotros podamos estar por la gracia de Dios en el pueblo de Dios y estar con Él por la eternidad. Amén. Gracias, Pastor Juan José. Culmino compartiendo el penúltimo versículo de la Biblia.
Apocalipsis 22:20, que dice, el que da testimonio de estas cosas, es decir, Jesús, dice, ciertamente vengo en breve. Y la respuesta es, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que mientras estudiamos la palabra de Dios y crecemos en la palabra de Dios, nos preparamos para nuestro encuentro con Cristo Jesús. Te agradecemos mucho por estar con nosotros, por haber compartido esta lección y este trimestre. Como siempre, gracias por estar aquí en este espacio creciendo en la palabra y te esperamos la próxima semana con un nuevo trimestre. Dios te bendiga.